La importancia de los modelos matemáticos para comprender y simular una pandemia. Bueno, un modelo matemático, primero que todo, es una estimación de la realidad basada en ciertos supuestos. Un buen modelo tiene una gran capacidad predictiva. En el caso de una pandemia, para las autoridades gubernamentales, el poder predecir adecuadamente la evolución de la pandemia, poder estudiar los datos de manera más sencilla y accesible, y el poder explorar, controlar y predecir estos, permite establecer políticas gubernamentales adecuadas para aliviar la situación de la población y contener y minimizar el daño, en lo posible. Primero, hablaremos sobre la importancia de los modelos matemáticos para comprender y simular la expansión de una epidemia. Los modelos matemáticos son sumamente relevantes, debido a que sirven para predecir la evolución de una pandemia y así comprender de una mejor manera el desarrollo de esta. Se busca una función que se asemeja al comportamiento de la pandemia, con la cual se puede obtener una predicción de la expansión de una epidemia, con la cual se podría ver el impacto de las medidas tomadas por el gobierno, como las medidas de confinamiento, el distanciamiento social, entre otras, y así evaluar cómo está actuando. Se tienen dos epidemias. Una presenta un crecimiento lineal, donde hay 100 casos nuevos cada día e inicialmente se tenía 2 contagiados. Por otra parte, la segunda epidemia presenta un crecimiento donde se duplican los contagiados día a día. Hasta el noveno día, la pandemia con un crecimiento lineal tendrá más contagiados, pero con el paso de los días la brecha entre los dos modelos aumentará tremendamente. Al inicio de una pandemia, se puede ver cómo la cantidad de casos va creciendo de manera similar a una función exponencial en una población. Esto se debe a que no hay medidas preventivas implementadas para impedir el contagio y existe una falta de conocimiento sobre el virus. Además, los casos totales comienzan con números muy bajos, los cuales tienen facilidad para llegar a triplicarse. A la izquierda, el gráfico en blanco representa una función exponencial por definición, a elevado a x, y a la derecha tenemos los contagiados reales hasta el día 45, el cual, como podemos ver, tiene gran similitud con el gráfico de la izquierda. Y esto aquí quiere decir que en sus inicios la pandemia estaba actuando de forma exponencial. El problema de esto es que si la pandemia actuara así prolongadamente, en un corto periodo de tiempo ya estaría contagiado todo el país y posteriormente. Mucho se ha hablado de aplanar la curva para enfrentar de mejor manera a la pandemia y resguardar la salud de la mayor cantidad de personas. Es un hecho que la capacidad de atención de nuestros centros de salud es limitada y que no es suficiente para ayudar a toda la población de un país simultáneamente. Por ejemplo, nuestro país tiene disponibles aproximadamente 37.000 camas, lo que significa que hay 214 camas por cada 100.000 habitantes. Cuando se habla de aplanar la curva, se busca extender el tiempo desde el primer al último caso, además de disminuir la cantidad de nuevos casos diarios para así no saturar la capacidad limitada de los sistemas de salud. Los centros asistenciales a lo largo del país pueden, por ejemplo, ayudar a los 400.000 contagiados, pero no al mismo tiempo, sino que en un lapso de 6 meses. Ustedes se preguntarán qué significa aplanar la curva. Lo han escuchado mucho en los medios, entonces les explicaré. Aplanar la curva significa desacelerar la propagación del virus, logrando que el número de personas contagiadas que necesitan atención médica en un mismo periodo de tiempo sea menor. Esto se hace para no sobrecargar los servicios de salud pública más allá de su capacidad para tratar personas, aunque no significa que desaparezca el virus, pero permite que haya espacio para poder tratar a los ya contagiados. Esto se logra a través del cumplimiento de las medidas implementadas por el gobierno para proteger a toda la población, como el distanciamiento físico, uso obligatorio de mascarillas, etc. Como se puede ver, al aplanar la curva de un modelo exponencial, este se convierte en uno logístico, donde dejan de aparecer SIR. El modelo SIR es un modelo predictivo matemático, el cual es uno de los modelos base para elaborar proyecciones y meterse en este mundo de las proyecciones matemáticas. Este lo usamos para nuestra investigación y el cual se caracteriza por dividir a la población en estos tres grandes grupos que están acá abajo. Los susceptibles, o sanos, que también se les puede llamar así, son aquellos que están expuestos a contagiarse del virus, y como toda pandemia irán disminuyendo en el tiempo, ya que cada vez se irán infectando más personas. Pero cuando pasa aún más el tiempo, aparece el grupo de los retirados, el cual es la unión de los recuperados con los muertos. Este aumentará cada día, ya que a medida que pasa aún más el tiempo, irán cada vez más
recuperados o lamentablemente muertos. El modelo seguirá un modelo matemático para proyectar la evolución de una epidemia o pandemia y predecir lo que ocurrirá con esta en un futuro. Este modelo es más específico que otros porque toma en consideración más factores como los sanos, infectados, retirados, es decir, fallecidos, recuperados. Pero por supuesto nunca existe un modelo perfecto, porque este considera que la persona ya recuperada no puede volver a contagiarse, lo cual científicamente no está comprobado. Pero, ¿qué representa SDN y DNA? Predictivo SIR. El modelo predictivo SIR consiste en 3 ecuaciones, las cuales sirven para describir el comportamiento de los contagios de una población cerrada, con una cantidad n de personas. Inicialmente son todos susceptibles, ya que todos se pueden contagiar. A partir del primer infectado, a medida que pasa el tiempo, se van contagiando los susceptibles, y usando la tasa de transmisión de beta, pasan al grupo de infectados. Después de un periodo de enfermedad activa, ocupando la tasa de recuperación de gamma, las personas pueden recuperarse o fallecer. Al ocurrir esto, el individuo pasa al grupo de recuperados, donde no infectan a otros ni se pueden volver. Beta, que es un índice que corresponde a la tasa de transmisión, describe qué tan rápido se transmite la infección de un individuo a otro, es decir, qué tan rápido se pasa de ser susceptible a infectado, mientras que gamma es un valor similar, corresponde a la tasa de recuperación y describe qué tan rápido se recupera un individuo infectado, es decir, qué tan rápido se pasa de estar en este grupo de infectados a los recuperados. Beta, el coeficiente beta se define como la tasa de contagios diarios. Si queremos bajar este coeficiente, es importante cumplir con las normas de distanciamiento social, como cuarentenas, cosas así, y también las normas higiénicas y preventivas, como lavarse las manos y llevar mascarilla cuando salimos. El coeficiente gamma, de lo contrario, define la tasa de recuperación diaria de la enfermedad. Lo más fundamental acá es que haya buena calidad de salud y normas y mejoras de sanidad. Así podemos, que es lo que busca Chile, subir esta tasa para que así hayan menos contagios y mayores recuperaciones. Por lo tanto, disminuiríamos la cantidad de infectados. Es importante también asumir que este modelo asume 3 aspectos importantes. Que la población es la misma, es decir, que no cambia y no toma en cuenta los nacimientos y defunciones. Una persona cuando se infecta se volverá infecciosa al momento, es decir, instantáneamente. Y cuando un individuo se recupera, adquiere inmunidad, es decir, que es inmune y no puede volver a contagiarse del virus. Explico. A continuación, se pueden ver los gráficos correspondientes a los datos reales de los susceptibles, infectados y retirados en Chile, desde el 2 de marzo al 8 de julio del 2020. Se puede ver que el gráfico de los sanos solamente decrece, ya que según el modelo solamente pueden salir personas de este grupo al contagiarse. El gráfico de los retirados solamente crece, ya que se recuperan o fallecen. Por último, el gráfico de los infectados oscila, es decir, sube o baja la cantidad de contagiados dependiendo si se incorporan al grupo de los susceptibles o a los retirados. Abordando un poco más en el tema de beta y gamma, en el caso de que queramos proyectar, tenemos que saber qué significan. En el caso de los susceptibles, donde tenemos sanos, pero para poder saber cuánto restarle, vamos a ocupar esta beta que tenemos, la vamos a multiplicar por la S y por la I, que significa que hace la resta total y nos da cuántos son los susceptibles, o sea, los sanos que están dispuestos, o bueno, no dispuestos realmente, sino que pueden ser contagiados. Después los infectados. En los infectados tenemos los infectados más este BS por I que ya habíamos calculado, menos un gamma por I, que nos daría el total de los infectados. Y finalmente tenemos los recuperados, que serían los recuperados más el gamma por I, que serían los nuevos recuperados. Entonces el beta nos puede ayudar a saber quiénes son los nuevos que se contagian, y el gamma nos puede ayudar a saber quiénes son los que se recuperan. Esto en el caso que queramos solamente proyectarlo. Es muy importante que el beta se mantenga bajo, ya que infectar. Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, la población susceptible va disminuyendo hasta que ya no se puedan producir más contagios y todos terminarían finalmente en el grupo de recuperados. Este gráfico nos muestra que a medida que disminuyen los susceptibles, aumentan los infectados y que también a medida que aumentan los recuperados, disminuyen los infectados. Estos 3 grupos no son estáticos. Explico. A continuación, se pueden ver los gráficos correspondientes a los datos reales de los susceptibles, infectados y retirados en Chile, desde el 2 de marzo al 8 de julio del 2020. Se puede ver que el gráfico de los sanos solamente decrece, ya que según el modelo solamente pueden salir personas de este grupo al contagiarse. El gráfico de los retirados solamente crece, ya que se recuperan o fallecen. Por último, el gráfico de los infectados oscila,
Es decir, sube o baja la cantidad de contagiados dependiendo si se incorporan al grupo de los susceptibles o a los retirados. El modelo predictivo SIR predice la variación en el tiempo, en este caso de manera diaria, del número de personas susceptibles, que es el número de personas sin inmunidad al virus, que se representa con la letra S, las personas infectadas, que es el número de personas que han sido contagiadas y se lo pueden transmitir a otras, que se representa con la letra I, y las personas recuperadas y fallecidas, que es el número de personas que o por ser inmunes o por ser difuntos, no afectan la transmisión cuando entran en contacto con otros individuos, y se representa con la letra R. Y bueno, como pueden ver en las fórmulas, cada función se saca como una derivada de estos números, de I, S y R, partido por la derivada del tiempo, para así ver la variación a lo largo del tiempo, en este caso de manera diaria, que es lo que interesa para saber cómo ha evolucionado el virus. Si se fijan, las tres funciones tienen una o dos constantes, beta y gamma, beta siendo la tasa de transmisión del virus, es decir, qué tan rápido se transmite la infección de un individuo a otro, y gamma siendo la tasa de recuperación de las personas, es decir, qué tan rápido se recupera un individuo infectado. En pantalla se muestran las ecuaciones respectivas al modelo SIR, junto con la explicación de los términos de cada una. Cuando se habla de susceptibles, se entiende que son personas que pueden contraer la enfermedad y que no han sido previamente infectadas. Los infectados son las personas que presentan en el momento de estudio la enfermedad. Se asume que las personas tendrán la enfermedad por 14 días. Los retirados corresponden a los individuos que ya no presentan la enfermedad, ya sea porque han fallecido o porque se recuperan. Ahora explicaré cómo obtuvimos la proyección del número de infectados en Chile para una semana usando el modelo SIR. Lo primero que hicimos es que, con los datos reales de Chile de una semana, obtuvimos la ecuación de mejor ajuste al total de infectados. Para calcular estas proyecciones, lo que hicimos fue usar estas tres constantes. H, que es la población de Chile, la cual la estimamos en 19 millones, D, la cantidad de días en que un individuo es infeccioso, la cual la estimamos en 14 días o 2 semanas. Y K es una constante que calculamos, la cual representa la cantidad de contagios promedio, los cuales son infecciosos. Para poder obtener la predicción del número de infectados en Chile, se tomaron los datos correspondientes a los contagiados de una semana anterior y se obtuvieron sus logaritmos, graficando estos últimos. En el gráfico se analizó la pendiente y se aplicó la fórmula para obtener el valor de K, correspondiente al promedio de personas que infecta cada contagiado. Con el valor de K, obtuvimos las predicciones de los infectados retirados y susceptibles de la... Valores reales y proyectados de los infectados en Chile en una semana. De esto se puede señalar que ambos conjuntos de datos siguen la misma tendencia, que es disminuir el número de infectados por día, ambos en una tasa baja de disminución, es decir, sin variar tanta cantidad de un día a otro. También es importante señalar que los infectados que se simularon son más que los casos reales, por lo que hubo menor cantidad de personas infectadas de lo que se... Al reemplazar estas ecuaciones en una base de datos Excel y reemplazando los datos de cada día, obtuvimos los siguientes resultados. Bueno, como podemos ver, la proyección fue de la semana del 27 de junio hasta el 3 de julio, donde calculamos la cantidad de infectados, solo eso, y pudimos ver que la proyección aumentó un leve aumento, mientras que los datos reales, realmente lo que ocurrió, fue que disminuyó la cantidad de infectados. Bueno, claramente hacer una proyección no será igual a la realidad, por lo cual sí se alejó un poco, y con la proyección ocurrió lo contrario, es decir, que aumentó. Pero cuando estamos hablando de proyecciones tenemos que darnos cuenta que no siempre será lo mismo. Hay dos indicadores importantes que se deben mencionar. Uno es el número básico de reproducción, que es el valor que permite estimar la rapidez con que una enfermedad se puede propagar en una población. Es decir, es una forma de tener un promedio de cuántas personas podrían contagiar un individuo portador del virus. Es importante mencionar que no es fijo ni estable, cambia debido a ciertos factores y se calcula dividiendo beta en gamma. El otro es el número efectivo de reproducción, que es el número promedio de infecciones que produce un contagiado, pero estimado para cada tiempo. Este valor se puede cambiar o alterar dependiendo del país, debido a las medidas que se han tomado para controlar la pandemia, como por ejemplo las cuarentenas.
Si estos indicadores son mayores a 1, estamos en una etapa de expansión. Si son menores a 1, estamos en una etapa de retroceso. R sub 0 corresponde al número reproductivo básico y es el número promedio de personas a las que infecta cada infectado. Permite estimar la velocidad con que una enfermedad infecto-contagiosa puede propagarse en una población. Cuando este número es mayor a 1, la epidemia está en expansión y esto se debe a que cada persona infecta a más de una persona, mientras que cuando este es menor a 1, la epidemia está en retroceso. Y de acuerdo a los datos de la Universidad de Chile, este número corresponde a 2,36 aproximadamente. Significa que una persona con coronavirus contagia aproximadamente a 2,36 personas durante su periodo infeccioso, considerando que la persona no cambia su comportamiento al portar el virus. Como 2,36 es mayor a 1, significa que la cantidad de casos seguiría aumentando exponencialmente si no se tomaran medidas preventivas. Ahora hablaremos sobre el número efectivo de reproducción, RE. Representa a cuántas personas en promedio es capaz de infectar a alguien contagiado por el virus, tomando en cuenta las medidas preventivas. Hablamos previamente de que las epidemias toman una forma exponencial en sus inicios, y también sobre los números R0 y RE, los cuales afectan en la cantidad de contagiados, ya sea positiva o negativamente. Sin la disminución de estos últimos, las pandemias solamente terminarían al contagiarse toda la población. El crecimiento logístico existe naturalmente en nuestro planeta debido a que existe una cantidad limitada de recursos. Por ejemplo, si se vive en una isla con capacidad de alimento para 1000 personas en su máxima capacidad, por cada persona adicional a la capacidad que necesita alimento, morirá una de hambre. El mismo principio aplica para las... Esta es una función matemática que aparece en diversos modelos de crecimiento de población o de propagación de enfermedades epidémicas. Dicha función constituye una adaptación de un modelo exponencial para el crecimiento de una magnitud. Como podemos ver en esta curva, la función comienza creciendo de una forma exponencial hasta llegar al punto de inflexión, donde empieza a decrecer su crecimiento exponencial hasta llegar al nivel de saturación, donde deja de crecer por completo, pero sin nunca llegar al valor del punto de saturación. Está en forma de S y lo separé en 5 fases para poder explicarlo mejor. Donde la fase 1 es la fase de establecimiento inicial, que es un crecimiento relativamente lento. Luego está la fase 2, que es la fase de aceleración rápida, donde se llega al punto de inflexión que está acá marcado en rojo, que es el momento en el que comienza la desaceleración. Está la fase 3, donde la tasa de crecimiento se hace más lenta. La fase 4, donde a medida que se... Esta es la ecuación de crecimiento logístico explicada con letras. En esta, PT corresponde al número de infectados totales después de T días. T es tiempo en días, L es población total del país, A minúscula es la constante, y P sub 0 es el número de infectados el día 1. La fórmula que utilizamos son estas. Primero está la A, que consiste básicamente en el L y el P0, que el P0 son los infectados el día 1, y el L, que es la población de, en este caso, Canadá. La población es 37.853.550, y los infectados el día 1 fue 1. Por lo tanto, nos dio este valor de A. Luego necesitamos sacar el A minúscula, porque ya tenemos el L, que es el 37.853.550. El A, este número, el 1, que lógicamente está, el E, que es alrededor de 2,7, el A no lo tenemos, y el T, y el PT, que es el infectado hasta el día, y el T es el día. Así que cabe mencionar que el T, o sea, el día, utilizamos el día 45, y ese día hubo 86 infectados. Así que sacamos eso y nos dio la fórmula. Teniendo esto, intercambiamos el T por algún número y nos da los contagiados en ese día, o sea, el día T. Actual. La curva que vimos antes en forma de S tiene una función en la cual PT corresponde a un número total de infectados después de T días. L corresponde a la población total del país, en este caso Portugal. Por otro lado, el dato A se consigue restándole el número de infectados al día 1, lo cual se identifica con P0, en que en nuestro caso es 2 personas. Al número de la
la población del país para luego dividirlo por P0 de nuevo. Bueno, E es el número irracional y a ese número se le eleva el menos A por T, lo cual se calcula en base a otro dato de cantidad de contagiados, en este caso durante 45 días, y luego el resultado del denominador se le suma 1. Bueno, con toda esta información logramos obtener una ecuación para el total de infectados en Portugal. Aquí en la ecuación que logramos obtener se puede ver como arriba está la población de Portugal, abajo el número obtenido al calcular la letra mayúscula, y lo multiplicamos por menos A por T, siendo la variable de 10. Nos dio distintos números que son 10.195.448 en la L. Abajo está el 5.097.723 para la A mayúscula, y bueno, para la menos A está 0,2024844. Bueno, y finalmente, tras haber proyectado en una planilla Excel estas ecuaciones, obtuvimos estas dos rectas que podemos ver que son bastante parecidas hasta cierto punto en el principio. Solo que podemos ver que la proyección se va estabilizando, pero más tarde que la cantidad, que la recta de los casos reales. Pero de todas maneras se estabiliza, así que cumple con el comportamiento de un modelo logístico. Por lo que podemos ver que de cierta manera son dos gráficas bastante parecidas.